ahora al momento de la palabra. Ministro Guillermo Rodríguez, ministro del Evangelio, Gustavo, por favor, te quiero invitar también una vez más para que juntos oremos. Jorgito, ¿nos acompañás? Vamos a abrazar juntos a Guillermo. Hoy, ¿podrías orar, por favor, por Guillermo? Jorgito, vamos a abrazar a Guillermo. Padre del cielo, estamos aquí en tu presencia, congregados bajo la bandera de Cristo, Señor. Señor, y ponemos nuestras manos sobre nuestro hermano, Señor, para que tu gracia fluya a través de él, Señor. Para lo que, Señor, nació en tu corazón y has puesto en el de él, Señor, también se anide en el nuestro, Padre. Queremos hoy recibir tu palabra, Señor. Por eso, Padre, obra con poder a través de tu Hijo, Señor, con unción, autoridad, Señor, y tu palabra, que es poder, transforme nuestras vidas hoy para gloria de tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de todo honor y gloria. Bendito sea, Señor, lo hacemos con agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, muy amados. Qué lindo es verlo y poder saludar a los que no pude hacerlo al comienzo de la reunión. Eli, vení. Díganme si no lo hizo. Ella estaba muy nerviosa, dice, estoy nerviosa porque tengo que estar dirigiendo la alabanza, pero nos has bendecido, Dios te ha usado como siempre lo hace, sos un canal de bendición. Muchas gracias por tu bendición y el ministerio que Dios te ha dado. Qué lindo, amados. Y también es hermoso saludar a los hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. ¿Quieren saber lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta noche? Amén. Para mí siempre dije que es una bendición estar con ustedes. Créanme, lo que les estoy diciendo, a esta hora a mi hija le están festejando el cumpleaños y para mí era hermoso estar con ellas. Después estaré cuando llegue más tarde. Y estar con ustedes también me hace muy bien. Y ella me dice, no papá, anda, que los hermanos te necesitan. Y yo también necesito de mis hermanos. El tema que estamos tratando es el conflicto de los siglos. Eso habla de el conflicto habla de una disputa, habla de una lucha, habla de una confrontación. Pero cuando tenemos que enfrentar a un enemigo, especialmente a un enemigo poderoso, en este caso es un enemigo espiritual, no es como dijo alguien, mi cónyuge es mi enemigo, no, estamos hablando de un enemigo espiritual, no es mi vecino, ni es mi jefe, ni mi compañero de trabajo. Es una confrontación, una lucha de carácter espiritual, amados. Y cuando pensamos en esto, en un enemigo que hay que enfrentar, y si ese enemigo es muy, o por lo menos es poderoso, uno usaría armas muy especiales para vencerlo. Uno usaría las armas más letales que se puedan imaginar. Alguien dijo, nadie va a una guerra con una flor. Pero lo que ocurre es que, en lo que vamos a ver ahora, esta es una guerra tan distinta a las guerras convencionales humanas. Esta es una guerra espiritual. Y las guerras espirituales se usan armas espirituales. Muchas veces el enemigo nos quiere hacer creer que nuestra guerra es contra un cónyuge, el vecino de al lado, el compañero de trabajo, el jefe o esa tía de tan mal carácter. Nuestra guerra, queridos hermanos, es espiritual. Claro, nosotros vemos a una persona allí y pensamos que es ella, no, es
es espiritual, se está desarrollando en los lugares celestiales, con consecuencias aquí en la tierra. Entonces, si yo tengo que enfrentar a un enemigo, parecería que tengo que usar el arma más terrible, más cruel, más dura, más letal. Pero en este caso no es así. Porque nuestra guerra es espiritual y usamos armas espirituales y el enemigo permanentemente nos quiere engañar y hacer que usemos armas humanas para vencer algo que es espiritual. No es insultándolo más a mi vecino o peleándome con mi jefe o degradando a mi cónyuge. No es esa guerra. Esas armas que usamos son carnales y nosotros usamos armas espirituales. Y en esta confrontación, que vamos a ir ya en instantes, Jesús sabía que tenía que enfrentarse a un enemigo. A un enemigo que no era cualquiera, era el mismo diablo. Tenía que enfrentarse con él. Acá quiero explicar algo que me parece muy importante para poder entender este mensaje. Cuando Jesús se enfrenta con el enemigo, no lo hace en su condición de Dios, sino que toma forma humana para vencerlo. Y esto es importante porque pensamos siempre una guerra entre el diablo y Dios. No, el diablo no puede ni resistir la presencia de Dios. Dios lo miraría y lo fulminaría, se acabó la guerra, no es guerra. Es como, no sé, yo luchando contra una mosca, la piso y ya está. Por eso es importante lo que nos leyó nuestro hermano, muy querido hermano Benjamín, y lo vamos a volver a leer. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5. Dice así la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Acá está hablando, ¿a quién? A nosotros. Siempre leemos este pasaje como en relación a Jesucristo, pero en realidad está mal leído porque empieza: haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que esto no es solamente de Jesucristo, esto es para nosotros, esto es una enseñanza para nosotros. Porque así empieza: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que esto es para nosotros. No es solamente una descripción de lo que hizo Cristo, sino es lo que tenemos que usar nosotros. Y sigue diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y acá empiezan los problemas. Tomando forma de siervo, en otras palabras, de un esclavo. Hecho semejante a los hombres, como nosotros, y estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios, sino Él se hizo hombre, nunca dejó de ser Dios, pero se autolimitó como a las limitaciones que tenemos todos nosotros. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, nadie lo humilló, Él mismo decidió hacerlo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la consecuencia de esta humillación, la consecuencia de esta obediencia, la consecuencia de haberse Él autodespojado de su condición de Dios y haber tomado forma de hombre, tiene una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia o el resultado? Por haber hecho eso, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó. Fíjense que Él los está exaltando, Dios lo exalta a Él, hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. En la tierra, nosotros, y debajo de la tierra.
¿Y qué está debajo de la tierra? El lugar donde habitan los demonios también. Hay una película que va a salir muy pronto, que es del mismo de Mel Gibson, que es el director que hizo la película La Pasión de Jesucristo. Casi todos seguramente la han visto. Bueno, él va a hacer una segunda parte donde Jesús resucitado baja a los lugares más profundos de la tierra. Dicen que va a ser muy interesante. Tengo la expectativa de verla. Porque acá dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles celestiales, en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra, los demonios. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que Jesús sabía que tenía que enfrentarse con el enemigo. Lo sabía. Entonces, ¿por qué no lo enfrenta en su condición de Dios? ¿Por qué no lo enfrenta como Dios y lo destruye al instante? Porque la guerra, querido pueblo de Dios, no es contra Dios. Esta guerra es contra nosotros, la iglesia. ¿Qué está diciendo? La que dice la Escritura. Y algunos enseñan muy mal. La guerra del enemigo es contra el pueblo santo de Dios, contra usted y contra mí, que amamos el nombre del Señor. Él no se va a meter contra Dios porque sabe que no tiene ningún sentido. Pero contra nosotros sí. Casi todos a lo mejor conocemos esto, cuando en Génesis capítulo 3 Dios le habla a la serpiente y está marcando una profecía. Dios dice, yo pondré enemistad, Dios pone enemistad entre la serpiente y nosotros. Dios, no el diablo, Dios. Dios ordena esta batalla. Y usted dirá, pero esta batalla, ¿por qué Dios la ordena? Si me hace sufrir, esta batalla me desgasta, como cantaba Gustavo con este coro. Porque en ese desgaste forjamos algo que se llama fe. Y la fe viene por el oír, ¿y qué? La palabra de Dios. Y la fe no se produce por cantar coritos o venir a la iglesia. La fe empieza a crecer, a fortalecerse, aun cuando usted tenga circunstancias difíciles. Por supuesto que yo no quisiera tener ninguna circunstancia difícil. Si fuera por mí, me las borro todas y no paso por nada que me pueda disgustar o hacer sufrir. Pero las circunstancias difíciles fortalecen nuestra fe o la destruyen. Las circunstancias difíciles o destruyen mi fe en Dios o la fortalece y la hace cada vez más fuerte. Y Dios estaba interesado en que nuestra fe sea cada vez más fuerte, y por eso a veces usted está pasando por pruebas, por dificultades o por momentos incómodos y dolorosos, porque Dios está probando su fe. La Biblia dice que nuestra fe es más valiosa que el oro, pero el oro debe ser probado, dice la misma palabra a través del apóstol Pedro. Y muy amados, Jesús sabía que iba a enfrentarse con el enemigo, con Satanás, pero no en su condición de Dios, sino como hijo del hombre. Donde Adán falló, allí como estamos hablando en Génesis capítulo 3, donde Dios dice, pondré enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, y dice y profetiza que nosotros le vamos a pisar la cabeza a la serpiente. Esa es la forma correcta de matar a una serpiente, pisándole la cabeza. Pero ella nos va a herir en el calcañar. O sea que vamos a ganar, pero como cantaba Gustavo, con una armadura que se desgasta. No es Disneylandia. Es una batalla, es una guerra. Claro, nosotros no vemos tanques, no escuchamos el ulular de las sirenas, ni los aviones que están rasando y tirando bombas, porque esa es nuestra idea de una guerra, esa es nuestra idea de una batalla. Pero esta es espiritual, no se ve. Y eso nos confunde, eso nos quita el lugar
Por eso es importante esto y recordar, porque acá está el fondo de nuestra batalla. Y fíjense Jesús cómo se presenta ante esa batalla, tomando forma de siervo, despojándose de su condición de Dios, limitándose a los aspectos humanos como los que tenemos nosotros y con los que Él asumió. Por eso esa frase que está en la Biblia, Jesús se hizo hombre. Sinceramente me cuesta entenderlo, lo reconozco. Jesús, Dios, para que ustedes sepan más o menos quién es Dios. En el universo hay 100.000 millones de galaxias. 100.000 millones. Cada galaxia tiene trillones de millones de estrellas. Cada estrella se supone que tiene por lo mínimo 1 o 2 planetas. Si yo tuviera que hacer ceros, hago 10 veces este lugar con cero. Se nos pierde la mente, se nos pierde. Y yo digo, Padre, hiciste tantos trillones y millones de miles de millones de planetas, de estrellas, y solamente la Tierra está habitada, como dice Isaías, que Dios hizo a la Tierra para que sea habitada. Y todo esto que veo acá está vacío. Y un día le digo, pero parece un desperdicio, Padre. Mira todo lo que hiciste, tantos trillones, de miles de trillones de estrellas y planetas deshabitados. ¿Para qué lo hiciste? Y a mí me preocupaba eso, y me hallé consuelo en la palabra. Cuando Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hijo, lo hice para que veas quién soy. Porque humanamente no vas a entender quién soy, porque soy tan gigantescamente grande, tan desmesuradamente poderoso y grande, que hice todo eso para que puedas entender quién soy yo y puedas vivir una vida más tranquila, más serena y más confiada. Y amados, por eso es que Jesús toma esa actitud de siervo y enfrenta al enemigo en esa actitud humana, con armas espirituales, ¿cuál? La obediencia a Dios. Esa es la actitud de un siervo, de un esclavo. La primera arma que usa Jesús es la obediencia a Dios, el sujetarse a la voluntad de Dios. Esa es un arma gigantesca, un arma espiritual maravillosa. Me apuro, hay otras. Otra actitud de Jesucristo no fue solamente resignarse, asumir su condición de hombre, sino que hay una que me gusta mucho, que es, no se los pedí a los muchachos, Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Versículo 22. Gracias, muy amados. Está hablando del rey David. Y dice la Escritura, vamos a leer el 21 para que lo podamos entender un poquito mejor. Está hablando del pueblo de Israel. Dice 21, luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pero quitado ahora ya es Dios. Los hombres piden un rey. Así le fue. Yo sé que ahora vienen elecciones, ¿no? Y quiero repetirles y recordarles que la iglesia está abierta el 7 de septiembre. Es Santa Cena, ¿no, Gustavo? Y vamos a estar acá. Yo voy a estar. Porque a mí me interesan las cosas, obligaciones de esta tierra las cumplo, pero para mí esta es una obligación especial. Yo voy a estar. Si Dios me lo permite y estoy con vida, estaré acá junto con los hermanos, Gustavo, Carlitos y otros más, y Horacio, celebrando la Santa Cena, y los espero. Los espero. Esto es lo más importante de todo. Cumplir con las obligaciones humanas está muy bien, pero con las divinas, con Dios, por sobre todo. Y amados, en esto de las elecciones, los hombres piden un rey, como las otras naciones de la tierra. Queremos un rey como tienen las otras naciones de la tierra. Una cachetada para el rostro de Dios.
Queremos que nos gobiernen como se gobiernan en la tierra, no como vos no querés gobernar. Y los hombres eligen a un personaje llamado Saúl, muy alto, seguramente muy lindo, con un porte muy especial, pero como rey fue una calamidad. Y los hombres eligieron a ese hombre. Y hablaba de la democracia. 2 veces en la Biblia se habla de democracia. Una cuando los hombres eligen a Saúl. Queremos un rey como este, grandote, fuerte, con gran porte. Lo elegimos rey. Y una segunda elección democrática, que está en la Biblia, hay 2 personas que están de postulantes, Jesús y Barrabás. Ya sabemos por quién eligió a la gente, ¿verdad? Seamos sabios también en eso. Seamos sabios. Seamos sabios. Amados, y acá los hombres eligen a Saúl. Pero, versículo 22, quitado por Dios Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio Dios, diciendo, ojalá pudiera decir esto de mí y de cada uno de ustedes. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ojalá pueda decir eso Dios de mí y de cada uno de ustedes. Les levantó por rey Dios, no el hombre ya, Dios. Primero el hombre desastroso, bueno, ahora Dios elige. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Qué lindo esto. Varón conforme a mi corazón, dice Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Un hombre que vivió agradando a Dios. Una segunda arma espiritual. La primera es ser un siervo de Dios, hacer la voluntad de Dios, recibir y aceptar la voluntad de Dios mediante la obediencia. Pero la segunda es muy importante, es vivir agradando a Dios. Vivir una vida que le agrade a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando los reyes hacían las cosas bien, le decía, y fulano de tal, el rey Usías, halló gracia delante de los ojos de Dios, porque hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Yo soy un hombre que me gusta examinarme a mí mismo, como dice la Escritura. Y siempre en mis oraciones digo, Padre, cómo anhelo fervientemente, a pesar de tantos errores humanos que tengo, tantas imperfecciones, tantas equivocaciones, tantos pecados, que mi vida pueda ser agradable delante de tus ojos, Padre. Que mi vida pueda hallar gracia y misericordia delante de tus ojos, Padre. Y yo quisiera lo mismo para cada uno de ustedes. Para eso es importante examinarnos a nosotros mismos. Un hombre que vivió una vida agradable delante de los ojos de Dios. Jesús vivió a tal punto una vida agradable delante de los ojos de Dios, que cuando el Padre se refería a Él decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien se agrada mi corazón. Qué lindo que pudiera decir eso, ¿no? De cada uno de nosotros. Qué lindo sería si escuchamos nuestros nombres y que Dios diga, esta es mi hija amada, en cual me deleito, este es mi Hijo amado, en el cual me deleito. Esta es otra arma espiritual, vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Pero, amados, me apuro, y hay un arma muy importante, y que creo que es muy, muy efectiva. Mateo capítulo 12, versículo 15. Me apuro porque la hora avanza. Es cuando uno recibe la unción del Espíritu Santo en su vida, tomando una actitud de siervo,
viviendo una vida agradable, pero esta es importantísima, es la necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y amados, fíjense esto. El versículo 14, para que se entienda bien el pasaje, porque si no, no se va a entender bien. Versículo 14. Y salidos los fariseos eran la clase sacerdotal que había en esa época, los hombres a los que todos consideraban más santos, más consagrados y más espirituales. Y salidos los fariseos, habían discutido con Jesús, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En otras versiones, para matarlo. Se reunieron, ¿con qué fin? Vamos a matar a Jesús. Qué triste, ¿no? Unos hombres reunidos, vamos a matarlo, vamos a organizar algo, un complot. Hoy está de moda las teorías conspirativistas. Y bueno, acá hay una teoría conspirativista. Se reunieron, es duro esto, ¿eh? El versículo 14, si lo podemos ver. Te agradecería un montón. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Lo querían matar. La guerra espiritual que estamos hablando. ¿Y qué arma usó Jesús? Versículo 15. Sabiendo Jesús que esa gente estaba conspirando para matarlo, ¿qué hace Jesús? Se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido. Fíjense cómo empieza. Hablamos de lo primero que hizo Jesús, es revestirse de condición de siervo. Lo primero que hace Jesús, lo estuvimos charlando, es en Filipenses, se despojó a sí mismo y tomó condición de siervo. Lo mismo va a hablar todo este pasaje. Dice así la santa palabra de Dios. He aquí, ahora es Dios el que habla, es Dios Padre el que habla. Es Dios Padre. He aquí mi siervo. Está hablando de Jesús, que se despoja de su condición de Dios y pasa a su condición de siervo. Pero sigue diciendo: ¿a quién he escogido? Mi amado, en quien se agrada mi alma. Lo segundo que estuvimos hablando, de vivir una vida agradable delante de Dios. La primera, la condición de la obediencia del siervo. La segunda, vivir una vida agradable delante de Dios. Y la tercera, todo esto va enganchado. Cuando el Espíritu Santo, yo le dije: Señor, quiero hacer algo acá a mí. Cuando tengo esto, digo: Padre, quiero reformularlo. Siempre le digo a los hermanos: quiero reformularlo, quiero reestructurarlo, quiero darle un centro a todo esto. Aún más, para que pueda ser fácil explicarlo en menos tiempo que los que hay en la mañana. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Y la tercera arma espiritual, hablábamos del Espíritu Santo. Pondré mi espíritu sobre él. La primera, su condición de siervo. La segunda, vivir mi amado, en quien se agrada mi alma. La segunda arma espiritual. La tercera, pondré mi espíritu sobre él. ¿Para qué? Y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni gritará, ni hará oír en las calles su voz. La caña cascada no quebrará. Le está hablando al pueblo de Dios. Y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles, nosotros. No quebrará la caña cascada. Cuando yo tendría 19, 18, 20 años, no me acuerdo bien, vi una Biblia que decía: Dios habla hoy.
Era una tarde que iba a la reunión de jóvenes. Y la agarré para mirarla, ojearla, y vi un dibujo que me arrancó lágrimas. Y era una especie de fogata apagada, pero que había un pequeño humito. Y ahí decía que el Señor no apagará el pábilo que humeare. Ese palito que todavía le queda un poquitito de humo, de lo que alguna vez fue una fogata, porque se veía todo bien como si fuese una fogata. Y en esta guerra espiritual, a veces ese fuego santo, las luchas, los problemas, las ingratitudes, están haciendo apagar ese fuego. Te están haciendo daño, te están lastimando, te están haciendo derramar lágrimas cuando nadie te ve. Y a veces tenés más ganas de largar todo que seguir con esto. Por eso yo cuando vi eso, tenía 18 años, me largué a llorar, porque dije, Padre, yo a veces puedo estar así, como un pábilo que humea, un palito que le queda apenitas humo de lo que alguna vez fue un gran fogata y un gran incendio. Pero tú, Padre, tú no lo vas a apagar. Dios no va a apagarlo. Dios va a bendecir ese pábilo que humea y soplará de tu espíritu y hará una fogata nuevamente en tu vida. Dios te está llamando para hacer ese fuego. Él sabe que estamos en una guerra espiritual. Él sabe las dificultades, Él sabe tu dolor, Él sabe lo que estás pasando. Puede ser una circunstancia familiar, una circunstancia de salud, una circunstancia económica, donde el enemigo te dice que sos un fracaso, que no servís para nada, y lo mejor que hay es que te mueras de una santa y buena vez. Pero el Señor te dice en esta noche, me manda a mí, que ese pábilo, ese humito de lo que alguna vez fue una fogata llena de fuego y que se veía a lo lejos, y ahora lo único que quedó es un humito que se está por apagar. El Señor quiere encenderlo de nuevo. Él no va a apagar ese fuego. Él no te lo va a apagar. Él va a hacer que ese fuego que estuviste en tu corazón arda, como alguna vez anduvo ardiendo, y que iluminabas a tanta gente y que bendecías a tantos. Y los que estaban fríos espiritualmente se acercaban a tu vida porque tu vida irradiaba ese fuego de calor. A los que estaban ciegos, y ese fuego los ponían como un punto de referencia para sus vidas. Ese fuego que iluminaba una noche tan oscura y tan pesada. Y a lo mejor en tu vida ahora hay un pábilo que apenas humea. Apenitas. Pero Dios no va a apagar eso. Dios no lo va a apagar. Y va a usar estas armas espirituales de tu condición de obediencia, de una vida que agrada a los ojos de Dios, y que el Espíritu Santo, como fuego cayendo en tu vida. Juan, el evangelista, decía, yo simplemente puedo bautizar en agua, pero vendrá uno que es muchísimo más poderoso que yo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Ese, el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, hoy está en esta reunión para decirte, Él quiere bautizarte con el Espíritu Santo y con fuego. Y vas a aplaudir con todo tu corazón. Porque Él es el Rey. Aleluya. Padre Celestial, hasta aquí mi misión como hombre. Hasta aquí es lo máximo que puedo hacer. Pero Padre amado, mientras todos estamos en oración, mientras todos estamos escuchando, Señor, tu voz, discerniendo la palabra, Padre, Padre Celestial, ahora es el turno del Espíritu Santo de Dios en todo su poder.
Ahora, Señor, yo como hombre he podido hacer esto y nada más, pero el Espíritu Santo de Dios puede hablar a cada uno de los corazones que están aquí. Padre, y no solamente los que estamos aquí reunidos, los que nos están siguiendo a través de esta proyección, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales o los que lo van a hacer durante la semana, Padre. Yo no sé en qué momento o en qué circunstancia estarán, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios puede tocarlos. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios puede arder ese fuego, Padre amado. Señor, tú ves en esta batalla que estamos viviendo en esta tierra, problemas tal vez familiares, económicos, de salud o cualquier otro tipo, Señor. Pero, Señor, en esta noche queremos buscarte, Señor. En esta noche, Señor, queremos confesarte nuestras debilidades. ¿Podemos, Jorge, cantar Cansado del Camino? Y vamos a cantarlo como una oración. Puestos de pie, por favor. Vamos a hacerlo en una actitud de oración, en una actitud donde le confesamos a nuestro Padre, a nuestro Dios, lo que nos pasa, nuestra circunstancia, nuestra situación. Cansados del camino. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Escucha, Padre. Elevamos esta oración. Queremos sumergirnos, Señor. Necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti. Sediento de ti. Aleluya. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Iglesia Emanuel, en esta oración Necesito refrescar este seco corazón. sediento de ti. Sediento de ti. Aleluya. Padre del cielo, cansados del camino. De un camino que a veces se hace tan difícil, Padre. De un camino que parece lleno de piedras, lleno de dificultades. Pero, Padre, con toda humildad en esta noche, venimos a ti, a pedirte nuevas fuerzas, a pedirte, Señor amado, con toda humildad, que renueves un espíritu recto en nosotros, como lo oró David, donde te suplicó que no lo echaras de su presencia, sino que renovaras un espíritu recto dentro de él, Padre del cielo. Renuévanos, Padre. Renuévanos en esta noche, que el poder de tu Espíritu Santo fluya y con poder en cada uno de nosotros, que ese fuego arda, Padre, que ese pábilo que está humeando se convierta en un incendio espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Fuego del cielo, Padre, fuego del altar que quema el alma, fuego del cielo que cambia las vidas, ese fuego que transforma, ese fuego que hace huir al enemigo, Padre, ese fuego que te llena de gloria, en el nombre de Jesús. Cansado del camino una vez más. Cansado del camino. Aleluya. Gloria de Dios. Sediento de ti. Iglesia Manuel. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Aleluya, Padre. Luché como un soldado Y a veces sufrí, Señor. y a veces sufrí. Renueva, Padre. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Sumérgeme, Señor, Sumérgeme en el río de tu espíritu. En el río de tu espíritu. Aleluya. Como una oración al cielo. Necesito refrescar este seco corazón, Sediento de ti. Aleluya. Sumérgeme En el río de tu en el espíritu. río de tu espíritu. Refresca, Señor. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Aleluya. Padre, ya es el momento de retirarnos. Gracias por la palabra que nos has dejado. Gracias que nos has renovado. Amados, permítame llegar a la puerta. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes. Y siempre les quiero regalar lo que el apóstol Juan, ya en su vejez, en su ancianidad, siempre que terminaba de ministrar la palabra de Dios, decía esta misma frase: hermanos, muy amados hermanos, ahora podemos marcharnos en paz. Que Dios los bendiga, los guarde, los llene de unción y de poder. Fuego de Dios para su pueblo.